Pedro y Cornelio. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos capítulo 11 versículo 14. Estimado auditor, tenga usted un cordial saludo. Mi nombre es Juan Cepeda y en este presente audio estudio estaré exponiendo sobre Hechos de los Apóstoles capítulo 10, en conjunción con Hechos capítulo 11 de los versos 1 al 18, los cuales nos dan muchas enseñanzas y sobre todo luz sobre el conocimiento de Dios y de su misericordia para no solo con los judíos, sino también para con los gentiles. De la misma forma, Dios nos muestra que el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7 versículo 8. Comencemos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 10, realmente conmovedora la forma en que Dios extiende su misericordia y su brazo salvador para con el mundo gentil, es decir, los no judíos, los cuales tienen ignorancia respecto a que el pecado se paga con la muerte y que los pecados deben ser cubiertos por medio del derramamiento de sangre de un cordero macho de 1 año y sin defecto para la expiación de estos en un corto periodo de tiempo. Y de esta manera se les debe explicar el Evangelio de Salvación desde un punto de vista judicial. En Cesarea, un hombre llamado Cornelio, cuya labor era ser centurión de la compañía llamada la Italiana. Hechos capítulo 10, versículo 2 nos cuenta de él como un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. En el original griego nos dice que Cornelio hacía peticiones a Dios continuamente, un hombre de buenas obras sin lugar a dudas, pero le faltaba lo más importante, la salvación de su alma. Estimado auditor, que un cristiano demuestre un comportamiento intachable y haga piedad para con los de afuera y tema de Dios no es garante que esa persona tenga el Espíritu Santo, ya que su temor de Dios, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Siguiendo con Cornelio, el mismo relato de Pedro en Hechos capítulo 11, versículo 14, señala que el ángel del Señor que se le apareció a Cornelio le dijo a él: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así, estimado auditor, a pesar del buen corazón de Cornelio que estaba cerca de Dios y de su temor a él, no era salvo, ni él ni su casa. Sin embargo, a pesar de, entre comillas, ¿no es cierto?, haber cristianos bonachones y de buena moral que confían en sus obras para ser salvos, Cornelio, de corazón sincero, sí buscaba a Dios y su salvación. Y el Señor conoce el corazón de los hombres. Bien lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 10. Yo Jehová, que escudriño el corazón, pruebo los riñones para dar a cada uno su camino, según el fruto de sus obras. Y providencialmente el ángel de Jehová se aparece a Cornelio en una visión y le dice: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Estimado auditor, aquellos que de corazón sincero buscan a Dios y su salvación, Dios les muestra la puerta estrecha por la cual entrar, en donde dentro está la senda correcta por la cual deben andar, la cual conduce a la vida eterna, tal como se le mostró al eunuco etíope en Hechos capítulo 8, que él, no siendo salvo, buscaba a Dios y su salvación eterna, yendo de este modo a adorar y buscar respuestas a Jerusalén de cómo ser salvo. Y en su retorno finalmente a su tierra sin hallar respuestas, dicho del cual hasta ahora había sido un rotundo fracaso, él se encontraba leyendo al profeta Isaías, el cual no comprendía por no tener un enseñador junto a él que lo guiara. Y en su camino de vuelta, providencialmente, Dios envía a Felipe a predicar el Evangelio para su salvación, creyendo de este modo el etíope en el Evangelio. De la misma manera, estimado auditor, Cornelio y toda su casa buscaban a Dios de corazón sincero, sin la más mínima religiosidad, pero le faltaba entrar por la puerta estrecha que es en Cristo Jesús, ya que ellos no estaban seguros si Cristo el Salvador también había muerto por los pecados de los que no son de la circuncisión. Es decir,
todo el mundo gentil, como él, su familia y sus amigos más íntimos. Así que muy entre paréntesis, es mentira lo que dicen los calvinistas reformados respecto a que nadie busca a Dios, torciendo Romanos capítulo 3, versículo 11, porque la Biblia y la evidencia empírica muestran todo lo contrario. Continuando con Cornelio, el ángel de Dios que se le apareció en visión, dándole la orden de enviar hombres a Jope, ciudad cercana a Cesarea, para que haga venir a Simón, que es Pedro, que curiosamente estaba en casa de un tal Simón, de profesión curtidor, y que vivía junto al mar. Entre paréntesis, el trabajo de un curtidor es, valga la redundancia, trabajar con pieles de animales para hacerlas aptas para el ropaje, y que en adición vivía junto al mar, lo cual bíblicamente simboliza el mundo. Y sabemos que los que hemos sido salvos estamos revestidos de justicia, inocentes de los cargos en nuestra contra, los pecados. Al citar fugazmente Génesis capítulo 3, versículo 21, cuando Adán y Eva cayeron, Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrir la vergüenza de su desnudez y darles así justificación y salvación. Siguiendo con eso, capítulo 10, a su vez, Pedro sube a la azotea de la casa del curtidor a orar, y le vino un gran hambre, y queriendo comer, le sobrevino un gran éxtasis, y vio el cielo abrirse, del cual descendió un objeto semejante a un lienzo, que atado en los cuatro extremos era bajado a la tierra, tal como lo hizo el Espíritu Santo, estimado auditor, en el día de Pentecostés, cuando descendió desde los cielos hasta la tierra para ser derramado en aquellos que se habían arrepentido y creído en el Evangelio, y enseñarle las cosas de Dios. Bien lo dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 16 de los versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber de las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os las hará saber. Y eso fue exactamente lo que sucedió, estimado auditor. Aquello que descendió del cielo en forma de lienzo le mostró al apóstol Pedro todos los cuadrúpedos terrenales y reptiles y aves del cielo, y una voz le vino: Levántate, Pedro, mata y come. Sin embargo, la ley judía prohibía que se comieran ciertos tipos de animales por considerarlos inmundos para Dios. Bien lo dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 3. Nada abominable comerás, los cuales en el mismo capítulo 14 de Deuteronomio nos da detalles de aquellos animales, entre los cuales están los que rumían sin pezuñas hendidas, los acuáticos sin aletas y escamas, las aves como el búho, el murciélago y la gaviota, y todo insecto alado. Entonces Pedro, contrariando a Dios, le dice: No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, quedando aún extractos del antiguo pacto en él. Pero el Señor mismo, por medio de este objeto semejante a un lienzo, le muestra que él hizo todas las cosas, incluidos los animales que para los judíos eran considerados abominables de comer, y de esta manera el Señor le dice a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo cual, la enseñanza del Espíritu Santo para Pedro es que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por los pecados no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, los primeros de los cuales consideraban a los últimos como perros, pecadores, incircuncisos, lo peor de lo peor. Y Pedro, al parecer, aún carecía de conocimiento bíblico en cuanto al pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis capítulo 2, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y lo rectifica el mismo profeta Isaías entre los capítulos 42, verso 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Lo cual claramente el término naciones hace referencia más allá de las fronteras de Israel. Y después de dar este mensaje del Señor, este objeto en forma de lienzo ascendió hasta los cielos, tal como lo dice el Señor Jesús. Por su parte, al llegar hasta la casa donde se encontraba Pedro en Jope, los hombres enviados por Cornelio, por orden del ángel del Señor, con el fin de traerlo hasta su misma casa en Cesarea, y el Espíritu Santo le confirma a Pedro que vaya con aquellos hombres, ya que él estaba muy dudativo respecto a si ir o no. Estimado auditor, todo lo que confirma el Espíritu Santo en un salvo, un hijo de Dios, es para llevar salvación a almas.
tal como se lo confirmó a Felipe en Hechos capítulo 8 diciendo que se acercara al carruaje del etíope, porque aquella obediencia trajo salvación. Hay muchos que buscan de Dios de corazón y en su misericordia Dios les muestra el camino correcto a aquel que busca, para que entre por la puerta estrecha que es en Cristo Jesús, porque el que busca halla. De esta manera se derrumba la doctrina calvinista de la gracia irresistible y de la depravación total, respecto a los cuales el humano está totalmente impedido de buscar a Dios a menos que el Señor le dé fe para que lo busque y crea. Sin embargo, por ejemplo, las historias de Felipe, de Cornelio, de Lidia en Hechos capítulo 15, la cual se encontraba adorando a Dios antes de su conversión, y del carcelero de Filipo en Hechos capítulo 16. Y también uno ve en la red que hubo muchas personas que buscaron a Dios de corazón y su salvación, y aún los hay. En su misericordia y providencia, Dios los encamina a un evangelista de sana doctrina para mostrarle la puerta correcta, una puerta estrecha, que es Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados, ya que estos se pagan con la muerte, como lo dice la epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 23. Estimado auditor, si usted de corazón sincero está buscando a Dios, espero yo ser ese Felipe o Pedro del día de hoy, aquel instrumento que le muestre la verdad del Evangelio para su salvación. En su encuentro con los hombres de Cornelio, Pedro le pregunta: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos respondieron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Aquí hay tres cosas interesantes en la respuesta de los hombres de Cornelio, estimado auditor, porque ellos lo tildan como un hombre justo, aunque hasta entonces justo para con los hombres, pero no para con Dios. Aún era culpable de los cargos en su contra, sus pecados, faltando de este modo muy poco para que también Dios lo vea justo. La segunda cosa interesante era la credibilidad que tenía Cornelio, ya que sus hombres le creyeron incondicionalmente que un ángel se le apareció en una visión, y que prácticamente ellos están en Jope por orden de éste. Que dicho sea de paso, estimado auditor, si usted le dijera a sus familiares o colegas de trabajo que un ángel habló con usted el día de ayer, lo más seguro es que lo tachen de un loco. Y por último, para oír tus palabras, como lo dice al final de la cita, para que Cornelio, sus familiares y amigos oigan la palabra de salvación que Pedro dirá, y sabemos que por las escrituras que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 17. Ellos oirán la palabra de Dios, la verdad emitida por Pedro con la intención de adquirir la fe salvadora. Qué importante es predicar el Evangelio puro sin quitarle ni añadirle nada, estimado auditor, para adquirir esa fe que salva, la cual declara inocente a los hombres que se arrepienten y creen en el Evangelio. Ya habiendo llegado a casa de Cornelio en Cesarea, el mismo Cornelio, habiendo convocado a sus familiares y amigos más íntimos, se postró a los pies de Pedro adorando, pero en su celo le levantó y le dijo: Levántate, pues yo mismo soy hombre al igual que tú. Esa frase de Pedro es como un taladro poderoso para la muralla del catolicismo romano, que argumenta que Pedro fue el primer papa de esa falsa iglesia, ya que los papas católicos desde su historia hasta el día de hoy han aceptado y arengado a sus feligreses a que se postren ante ellos y que lo adoren en lugar de Dios, ya sea en los países que estos han visitado o en el mismísimo Vaticano, guarida de toda cosa inmunda. Igualmente un taladro para la dura muralla de los mal llamados testigos de Jehová, que niegan la deidad de Jesús, tachándolo insolente y satánicamente como una mera creación del Padre. Si el Señor Jesús no es Dios como lo argumentan estos herejes, entonces Él hubiera estado avalando el pecado de idolatría cuando, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, uno de los leprosos de origen samaritano se postró ante sus pies, mostrando señales de agradecimiento al Señor por su sanación. Y Jesús no le dice: levántate porque soy hombre como tú, sino que le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si Jesús no es Dios como dicen estos sectarios, entonces aquel samaritano pecó de idolatría.
y por lo tanto, estimado auditor, Jesús consintió en el pecado de aquel hombre. Concluyo, pues, que el catolicismo romano y los mal llamados testigos de Jehová son doctrinas de demonios. Una vez reunidos todos en la casa de Cornelio con sus corazones ya abiertos para oír la palabra de Dios, la verdad de Dios, de la boca del mismísimo apóstol Pedro, y adquirir de este modo la fe que lo justifica ante Dios y tengan paz para con él, por medio del Señor Jesucristo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pedro comprendió por medio de la revelación del Espíritu Santo que Dios no hace acepción de personas, ni en lo que respecta a la condenación, ni mucho menos en lo que respecta a la salvación. Es lo más justo, estimado auditor, ya que si Dios no hace acepción de personas en cuanto a la condenación eterna, por cuanto todos pecaron, y a causa de esto están destituidos de la gloria de Dios. Y si el pecado entró a los hombres por medio de uno solo, Adán en este caso, entonces lo más justo es que Dios no haga excepción de personas en cuanto a la salvación de los hombres, por medio de Cristo Jesús, aunque condicional al arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Dios es un juez justo, estimado auditor. Todo lo contrario al Dios calvinista, Dios con D minúscula, que sí hace excepción de personas y es totalmente injusto, parcial, tirano, al perdonar solo los pecados de unos pocos a dedo sin considerar de antemano su arrepentimiento y fe en el Evangelio. Si la salvación fuera decretada por Dios a dedo, sin considerarles a estos, entre comillas, hombres VIP, el arrepentimiento y la fe en el Evangelio como enseñan estos errados calvinistas, entonces en vano el Padre envió a su Hijo unigénito a morir en esa sangrienta cruz del Calvario. Como dijo Pedro a aquellos en la casa de Cornelio, Dios se agrada de aquel que le teme y hace justicia independiente si aquel es judío o gentil. De la boca del mismo apóstol Pedro, él estaba afirmando que Cornelio y su casa ya habían oído en detalle de la maravilla del Señor Jesús desde que fue ungido con el Espíritu Santo en el Jordán, cuando fue bautizado en las aguas por Juan el Bautista, hasta su ascensión al cielo, como los milagros que hizo por las regiones de Judea y Capernaum, entre otras. Su crucifixión, su muerte, su entierro, su resurrección, su ascensión, su labor de ser juez de vivos y muertos. En el versículo 44 se lee que mientras Pedro hablaba en profundidad del Evangelio de Salvación en Cristo Jesús, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían su discurso. Es decir, Cornelio, sus familiares e amigos más íntimos oyeron la palabra de verdad, el Evangelio de Salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de la herencia de ellos, además de todos los que nos hemos arrepentido y creído en el Evangelio, hasta la redención de la posesión adquirida, como está escrito en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, 13 y 14. Una vez sellados, Cornelio, sus familiares y amigos más íntimos empezaron a hablar en lenguas y magnificaban a Dios, lo cual generó gran asombro en los que acompañaron a Pedro a Cesarea, fieles de la circuncisión, debido a que no creían hasta ahora que el Espíritu de Dios fuera derramado también en aquellos foráneos de Israel, el pueblo gentil. Rápidamente, estimado auditor, el don de lengua ya no está en vigencia. Que no lo engañen los religiosos carismáticos de las iglesias pentecostales que argumentan errada y heréticamente que usted debe hablar en lenguas para mostrar que en usted está el Espíritu de Dios. Y en caso de no hablarlas, entonces usted no ha sido sellado, desplazando insolentemente la fe en el Evangelio. Pero aquellos, entre comillas, lenguas que hablan estos perdidos, son solo balbuceos y sonidos desagradables, porque la misma palabra en Hechos capítulo 2, de los versículos del 4 al 8, da a entender que las lenguas eran idiomas, como lo puede ser en el día de hoy el español o el alemán, con la intención de expandir el Evangelio de Salvación, cuyo don espiritual era muy necesario durante la época de la iglesia primitiva, ya que no estaban estos cientos de traducciones de la palabra de Dios a los idiomas existentes. Más en la actualidad ya ese don no existe. Entonces Pedro retóricamente pregunta en el versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Una bofetada a los bauticistas que enseñan erradamente que es requisito fundamental bautizarse en las aguas para ser salvos. Estimado auditor, si fuera requisito el bautizarse en aguas para la salvación, ¿qué pasa entonces con aquellas personas hospitalizadas
que se han arrepentido y creído en el Evangelio de Salvación, pero imposibilitadas de ser bautizadas en aguas, si llegan a morir, ¿de todas maneras se condenan eternamente? ¿Qué pasa con aquellos que se han arrepentido y creído en el Evangelio viviendo en lugares áridos, sin ningún oasis de agua cercano? ¿De todas maneras se condenan? ¿Qué sucede con aquellos que se han arrepentido y creído en el Evangelio, pero que no hay ningún salvo Hijo de Dios que los bautice? ¿Igualmente se condenan? Efesios capítulo 1, versículo 13 destruye la doctrina bauticista, estimado auditor. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, de los versículos del 11 al 17. Estimado auditor, aquí es muy importante señalar que en mucha mayor profundidad que Cornelio era una cabeza de su familia y de gran testimonio no solo para con ellos, sino también para con sus amigos más íntimos y sus hombres, siendo su buen testimonio muy crucial para que ellos fueran salvos. Pues bien, ¿usted piensa que si Cornelio no hubiera sido cabeza en su familia y un hombre de no muy buen testimonio, aquellas personas reunidas para escuchar la palabra de Pedro, es decir, el Evangelio de Salvación, hubieran estado todos unánimes reunidos? Tal vez no. Estimado auditor, si bien la palabra de Dios es viva y eficaz, se encuentra el plan de salvación del hombre, y de este modo, aquel debe leerla o oírla para adquirir la fe salvífica. El testimonio tenga uno es muy importante a la hora de evangelizar a los más cercanos, ya que un mal testimonio puede significar alejar de la salvación a aquellas personas las cuales deseamos que sean salvas. Bien lo dice el apóstol Pablo en la carta de Timoteo. Primero Timoteo capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. A pesar de que Pablo se refiere a los requisitos de los obispos de la iglesia, este texto también es transversal para todos los hijos de Dios. Estimado auditor, le insto a que tenga el temor y la sabiduría de Cornelio y se convierta a Cristo, nuestro Salvador, que murió en la cruz por todos nuestros pecados y los pecados de usted también. Derramó hasta la última gota de su sangre para redimirlo. Tenga en mente que el pecado es un delito que se paga con la muerte eterna del alma, la cual será revestida de un cuerpo de vergüenza y humillación, y lanzada al lago de fuego por toda la eternidad. Arrepiéntase, es decir, reconozca que es un pecador, un delincuente ante Dios, cuya condena eterna es el mismo lago de fuego, y crea con fe que Cristo murió en la cruz del Calvario por todos sus pecados. Si lo hace, tiene vida eterna instantáneamente. Una vez más, mi nombre es Juan Cepeda y que Dios lo bendiga y nos vemos si el Señor Jesús no ha venido antes. Hasta pronto.